Hasta ahora es un misterio lejano para mí, una especie de leyenda urbana. Esta vez en Quemar un Patrullero, el gran maestre de la logia masónica argentina, Pablo Lázaro. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, intuyo que estás acostumbrado a esto que acabo de decir, supongo, ¿no? Sí, sí. Estamos trabajando en cambiar eso justamente. Sí. Acá estamos. Bueno, te cuento, digo, más allá de haber escuchado las palabras masón, masónico, masonería y ciertos lugares comunes, lo que me motivó a coordinar este encuentro fue que el otro día en otra charla alguien, que no vino al caso, explicándole a otras personas, Bush padre era masón, el hijo era masón, Obama era masón. ¿Qué más querés que te diga? Como diciendo, el mal personificado, aquellos que manejan los hilos del mundo desde hace siglos, en la más profunda oscuridad, eran masones. Creo que eso básicamente es lo que se repite desde hace no sé cuánto. Pero bueno, entiendo que no es así. Por ahora no me das miedo, te quiero decir, Pablo. Bueno, eso es bueno. No solo no es así, sino que en el caso de estas personas, Obama no lo sé, la verdad, pero los Bush seguro que no. Porque sí sé que los Bush son de una fraternidad, como tienen los norteamericanos en las universidades, llamadas Skulls and Bones, que es otra cosa, digamos, una sociedad universitaria en este caso, pero no es de la masonería. La masonería nace, como la conocemos hoy, en la Edad Media. De hecho, la palabra masón significa albañil, constructor, y eran literalmente los constructores de catedrales, ¿no? O sea, masón era aquel que crea los primeros gremios, las primeras guildas para construir lo que hoy, incluso con la tecnología que conocemos, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Las bóvedas que vemos en las grandes catedrales de Europa y demás, y guardaban el secreto de la construcción, digamos, ese secreto de cómo se construía eso, se iba organizando en lo que llamamos como grados. El aprendiz, el compañero, el maestro, era el que, digamos, iba literalmente tallando la piedra para construir desde una piedra una catedral, guardando desde cómo se hace eso a cómo se implementa eso en los distintos lugares. Eso era un oficio, no estaba escrito. Es un oficio, exactamente. Nosotros decimos que eran los masones operativos, los canteros, los constructores de catedrales. Pasado el tiempo y cuando la construcción se populariza... Perdóname. Sí. ¿Eso sigue siendo un misterio, cómo se hicieron algunas de esas catedrales? No, ¿O ya se eso, sabe? Por eso, digamos, cuando se populariza, cuando el método de construcción se hace, digamos, público y ya no hay un secreto que guardar, el mismo método, los masones empiezan a aceptar científicos, filósofos, políticos, ¿no? Doctores en medicina, para con el mismo método trabajar temas que tengan que ver en aquel momento con, como hijos de la ilustración, temas del iluminismo, temas que hacen a ilustrar a la sociedad e investigar determinados temas que se encontraban literalmente prohibidos, ¿no? Como por ejemplo discutir sobre la Tierra, sobre los ejes, sobre filosofía, sobre si hay o no vida después de la muerte y no, digamos, ese dogma de que no se discute. Perdóname, ¿y por qué era un secreto en un principio? ¿Por qué? Porque los masones literalmente, desde que se convierten en especulativos, es decir, cuando empiezan a aceptar filósofos y demás, a pensar teorías distintas, literalmente se jugaban la vida. Digamos, estábamos enfrentados a regímenes teocráticos, monárquicos. Pero digo, ¿por qué era un secreto esto de cómo se construyen, cómo se construían esas catedrales y ese secreto, qué vínculo tiene con algo que parece muchísimo más profundo, según cuentas? Es que, digamos, el secreto de la construcción tenía que ver con, como era un oficio, digamos, era un gremio que custodiaba la manera en la que se ejecutaba esa obra y que de alguna manera certificaba que ese trabajo estaba realizado por obreros capacitados para ese fin. Fueron los primeros gremios, digamos, que buscaban el descanso dominical, que buscaban un descanso diario, digamos, la división del trabajo en horas de trabajo, horas de descanso, salarios y todo ese tipo de... Esa habilidad les daba una especie de poder de negociación. Exactamente, digamos, desde ahí nace como para poder sentarse a negociar en cada una de las obras.
ese método, que fue muy efectivo, se empezó a utilizar para el manejo del conocimiento. Pero no desde un punto de vista de esto es secreto, en el sentido de lo conozco yo y nadie más, sino que literalmente por preguntarte por qué, en muchas épocas te jugaba la vida, ¿no? Entonces, cuando existía, por ejemplo, el Index Librarum del Vaticano, tipo el qué se puede leer y el qué no, bueno, los masones y los Illuminatis y otras sociedades de científicos, se buscaba justamente eso, el debate, la comunión de ideas, el juntar al que piensa distinto. Y es así que, pasado el tiempo, la masonería siempre estuvo enfrentada a los regímenes teocráticos, monárquicos, dictatoriales, como en el caso de acá de las Américas. Masones formaron parte de la Libertad de América, formaron parte de la Revolución Francesa. Se llama el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Cuando uno ve una sede masónica, te dicen, mirá, está el lema de la Revolución Francesa. No, es al revés. La Revolución Francesa acuña el lema de la masonería, porque bueno, muchos de los que acompañaban a Napoleón, digamos, en algún momento eran masones. Entonces, esas ideas de libertad, esas ideas de compartir, de comulgar con el que piensa distinto, del método científico, de tener a la razón humana como medio de investigación, es lo que le ha valido muchos enfrentamientos en el mundo, pero particularmente en Argentina, donde durante muchos años la Iglesia fue muy fuerte respecto de las ideas, ¿no?, que tengan que ver con educación, con los distintos estamentos de la sociedad civil. Además, tuvo un aditamento mucho más fuerte que en otros países. Es decir, si bien en Latinoamérica la Iglesia siempre fue fuerte, en Uruguay, que es un país mucho más laico, la masonería es absolutamente popular. Digamos, Tabaré Vázquez, presidente en ejercicio en su momento, públicamente decía que era masón. Y habrá sido la Iglesia tal vez la que propaga esta idea de oscuridad y satanismo, ¿no? La Iglesia en parte, pero también la masonería, haciendo una mea culpa, nunca contestó. Digamos, nosotros, particularmente en Argentina, más allá de las ideas totalitarias, recibimos una inmigración muy, muy fuerte en las últimas generaciones de republicanos masones exiliados del franquismo, ¿no? El franquismo no terminó hace tanto, pero mucha gente que perdió familia, amigos, otros masones y demás, influenciaron una generación muy importante de masones nuestras con esta idea de no decir que sos masón porque podés tener problemas y demás. Entonces, nosotros teníamos viejos maestros, cuando me inicié yo hace más de 20 y pico de años, que nos decían, no hay que contestar, nuestra fortaleza es el secreto, el silencio. Entonces, bueno, eso generó que si vos permanentemente decís cualquier cosa, a la larga aprende que ese cualquier cosa. Sí. Y nosotros somos una generación absolutamente diferente, entendemos que somos muy respetuosos del que la pasó mal y entendemos la lógica de por qué ese secreto, pero no tenemos nada que esconder y al contrario, estamos abriendo las puertas la noche de los museos, editamos libros, hablamos con los medios, recibimos influencers, youtubers, etcétera. Y contamos que la masonería, más allá de los grandes hombres, diría en algún punto que se consideran inalcanzables, ¿no? Como San Martín, Belgrano y otros. Creo haber escuchado que Perón era masón también. Perón, digamos, hubo muchas personalidades de la política, pero también estamos contando que la masonería estuvo en la cultura popular de nuestro país. El Club River Plate se creó por masones, Tomás Liberti, Leopoldo Barf, la Banda del Maestro, la ciudad de La Plata, ¿no?, diseñada como una logia masónica, o Necochea, provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor negociando la ley universal de voto. Es decir, cuando uno mira donde los masones formaron parte, forma parte desde los albores de la nación. Entonces, difícilmente forma parte de algo oscuro y al contrario, siempre formó parte de acuerdos.